Para dar inicio a nuestro proyecto de cálculo, estructuramos nuestra indagación de 4 pasos. Primero fuimos a los datos duros de CONACYT, luego cruzamos esa información con docentes de nuestra especialidad mecánica. Con esos datos reales aplicamos nociones de derivadas para entender cómo cambia la distancia de frenado y definimos nuestro enfoque. Muchos conductores subestiman el aumento de la distancia de frenado al aumentar la velocidad, creyendo que la relación es proporcional. Sin embargo, esta relación no es lineal, sino cuadrática. Esta falta de percepción del riesgo real es una causa principal de los accidentes en zonas urbanas. Como se muestra en el gráfico, aquí se muestra la ecuación de la distancia de frenado. Objetivos y preguntas de investigación. Nuestro objetivo principal no es solo calcular la distancia, sino que utilizar la derivada para encontrar la tasa de cambio. Queremos responder a la pregunta: ¿a qué velocidades el riesgo se vuelve inmanejable? Y usar esta matemática para fundamentar por qué existen ciertos límites de velocidad en nuestras. Bueno, los temas iniciales involucrados son la función cuadrática, que es la distancia total de detención, reacción más frenado, moldeada como una función polinómica de grado 2 dependiendo de la velocidad. Después tenemos la derivada, que vendría siendo la aplicación de las reglas de derivación para obtener d o v, que representa matemáticamente la razón de cambio instantánea. Y tenemos la interpretación física, lectura de la derivada como el riesgo adicional, la cantidad de metros extra requeridos por cada kilómetro que se suma al velocímetro. Bueno, después tenemos la fase uno. ¿Qué haremos? Investigar temas, definir problemáticas, objetivos y preguntas. Los productos esperados es la definición del producto y modelo base. La etapa 2 es recopilar fuentes aplicadas, derivadas y tabular datos, evidencia matemática y análisis de tasas de cambio. La etapa 3 es elaborar prototipo visual, conclusión y video, simulación en GeoGebra y la presentación final. Herramientas tecnológicas incorporadas. El GeoGebra, visualización dinámica de la curva de frenado y la recta tangente. Hoja de cálculo, la tabulación masiva de velocidades y cálculo de dB y dV. Mediciones digitales, ensamblaje de producto final y comunicación de resultados técnicos. Evidencia 1. Datos oficiales. Distancia a 90 kilómetros. Distancia de reacción en asfalto seco son de 30 metros, en asfalto mojado también son de 30 metros. Distancia de frenado en asfalto seco es de 45 metros y en asfalto mojado es de 105 metros. La detención total en asfalto seco es de 75 metros, en asfalto mojado son de 135 metros. Como análisis, según CONACYT, al duplicar la velocidad, la distancia se multiplica por 4. Además, el asfalto mojado, más que duplicar la distancia de frenado mecánica, esto confirma que la relación es cuadrática y altamente sensible al entorno. Evidencia 2. La derivada aplicada. El riesgo crece cada vez más rápido. Nuestra derivada es una función lineal creciente. A 30 kilómetros, agregar 1 kilómetro suma 0,75 metros de distancia, pero a 120 kilómetros, agregar 1 kilómetro suma 1,77 metros. Subir la velocidad en rangos altos es proporcionalmente mucho más peligroso. Síntesis: respondiendo a las preguntas de investigación. ¿Cómo varía la distancia de frenado según la velocidad? Crece de forma cuadrática, no lineal, confirmada tanto por los datos de CONACYT como el modelo construido por el equipo. ¿Cuál es la tasa de cambio en distintos rangos? De prima aumenta de forma lineal, de 0,75 metros por kilómetro por hora a 30 kilómetros por hora hasta 1,77 metros por kilómetro por hora a 120 kilómetros por hora. ¿En qué rango es más pronunciado el aumento? A partir de 80-90 km por hora, el crecimiento se acelera con claridad, coincidiendo con la caída de sobrevivencia peatonal que reporta CONACYT entre 30 y 50 km por hora. ¿Cómo fundamentar límites de velocidad más seguros? Los datos respaldan mantener límites urbanos menores o igual a 50 km por hora. Allí la derivada aún es moderada y la sobrevivencia peatonal reportada es sustancialmente mayor. Desarrollo, revisión de ideas y producto. Nuestro proyecto demuestra que la distancia de frenado no crece de forma constante, sino de forma cuadrática, según la velocidad. Usamos la herramienta de GeoGebra para comparar condiciones de pavimento seco y mojado, calculando la derivada, es decir, d' de v, que representa cómo cambia la distancia necesaria por cada incremento de velocidad.
Todos los datos fueron validados con los valores oficiales de CONACET. Presentación del producto o prototipo. Aquí podemos apreciar el simulador que construimos en GeoGebra. Tenemos dos curvas principales. La verde representa la distancia de frenado en pavimento seco y la roja en pavimento mojado. Al variar la velocidad con el deslizador V, la línea negra, que es la recta tangente, nos muestra la derivada d' de V. Su inclinación representa la tasa de cambio instantánea, cuántos metros extra necesita por cada 1 km/h adicional. Como la línea se vuelve cada vez más empinada a mayor velocidad, el simulador demuestra matemáticamente que la distancia no crece de forma proporcional. El riesgo se acelera exponencialmente, duplicando la distancia de frenado en pavimento mojado. Hallazgos y conclusiones. Los hallazgos claves son la distancia de frenado crece de forma cuadrática y su tasa de cambio de d' de forma lineal. En pavimento mojado, la distancia de frenado aumenta más del doble. Por ejemplo, a 90 km/h pasa de 45 a 105 metros. Pasado los 80 km/h, la tasa de cambio crece drásticamente, lo que demuestra cómo evidencia matemáticamente la importancia de los límites de velocidad urbanos. Como limitación, el modelo no incluye aún variables como el ABS o el desgaste neumático, las cuales se proyectan para futuras versiones. Y como conclusión, el cálculo diferencial demuestra matemáticamente que el riesgo no aumenta de forma proporcional, crece cada vez más rápido, lo que respalda objetivamente la necesidad de límites de velocidad urbanos moderados. Área de impacto en asignaturas TFL. Este trabajo se conecta directamente con 4 asignaturas de nuestro plan de formación. Seguridad activa. Fundamenta cuantitativamente la prevención vial. Integración 1 y física mecánica. Aplica los conceptos de cinemática, cálculo y componentes como frenos y neumáticos. Y mantenibilidad automotriz, que entrega competencia en modelamiento y análisis técnico y comunicación de resultados.